Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amada iglesia, nuevamente agradecemos a Dios por sus vidas, agradecemos a Dios por este tiempo en la palabra y es nuestra oración que Dios nos siga fortaleciendo y alimentando en su verdad, que Cristo siga siendo esa piedra fundamental sobre la cual nuestra vida es construida y que sin importar lo que pase, estemos firmes y seguros en Él. Continuemos entonces con la ayuda de nuestro Dios estudiando la palabra y sigamos con esta serie que hemos titulado Verdades Esenciales. ¿Y cómo no hablar de una verdad tan fundamental, tan importante y tan esencial como lo es la santidad? Creo que después de ser salvos, esta área es la más importante en nuestras vidas, no solamente porque la palabra de Dios la coloca en un lugar muy importante y relevante, sino que también la santidad en nuestras vidas es algo que debe transformarnos y cambiarnos día tras día. Por esto le he puesto entonces a esta enseñanza una vida de santidad. En enseñanzas pasadas hemos estado hablando acerca de la vida de obediencia del creyente, pero no nos hemos centrado tanto como en este aspecto de la santidad, y mucho podríamos hablar sobre la santidad, claro está. La Biblia está llena de esta verdad. Podríamos hablar de la santidad de Dios, quizá el atributo más glorioso de Dios mismo. Y la verdad es que la santidad debe impregnar todo lo que tú y yo somos, toda nuestra vida. Así que seguramente habrás escuchado, y quiero enfatizar algo que es muy real, y es que la santidad significa literalmente ser apartado. La palabra santidad significa ser separado de. En el Antiguo Testamento encontramos esta verdad de una manera muy clara en la historia del pueblo de Dios, de Israel. ¿Cómo Dios llama a este pueblo? Los saca de una nación que los había esclavizado, los conduce a través del desierto para introducirlos en la tierra prometida, pero Dios les da sus leyes y todas estas cosas eran para que este pueblo se diferenciara de todos los demás pueblos, para que ellos fueran diferentes de todos los demás pueblos, porque este era un pueblo separado, apartado, escogido para Dios mismo. No solamente vemos entonces en la nación de Israel el concepto de santidad, hay algo mayor aún dentro del mismo pueblo de Israel y era el sacerdocio. Los sacerdotes fueron aquellos hombres, aquella tribu, la tribu de Leví, que fue separada por Dios mismo para que cumpliera una labor específica, para que se dedicara completa y exclusivamente a servir a Dios en su tabernáculo y posteriormente en su templo. Entonces es necesario que tengamos clara esa idea de la santidad. Santidad significa algo separado, apartado para Dios, es decir, algo dedicado única y exclusivamente para honrar, exaltar a Dios, para el servicio de Dios. Ahora, esta es la misma realidad que compete a nuestras vidas. Como cristianos, nosotros hemos sido salvos para ser parte, no solamente del pueblo de Dios, sino ser parte, digámoslo así, de una élite especial. Y esto no significa que esto nos haga sentir mejores que las demás personas, mirarlas por encima del hombro, que Dios nos guarde de una actitud de orgullo así, pero la gran realidad es que sí significa que de verdad necesitamos ser apartados para Dios, dedicados para Dios. ¿Pero qué significa eso? Bueno, espero que nosotros entendamos algo a la luz de la palabra de Dios. La gran realidad es que tú y yo ya somos santos. Esa es una verdad que enseña la Biblia, pero a la vez también la palabra de Dios nos llama a ser santos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo explicamos esto? Ya somos separados para Dios, ya somos apartados para Dios, ya somos de Dios, le pertenecemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo compró nuestras almas, nuestra salvación en la cruz del Calvario, por lo tanto ya somos santos. Somos santos en el sentido de ser dedicados para Dios, de ser de Él, de pertenecerle. Pero también la santidad implica una vida de obediencia, y ese aspecto es lo que también se conoce como la santificación. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, es santa, ya fue comprada por Cristo, le pertenece a Dios, pero ahora empieza un proceso de santidad, un proceso donde las cosas malas en nuestra vida empiezan a ser cambiadas. Dios empieza a quitar lo que estorba en nuestras vidas, Dios empieza a quitar el pecado, Dios empieza a quitar esas áreas malas de nuestra vida y empieza a traer mayor conformidad en nosotros a la imagen de Cristo. Empieza a moldear nuestro carácter para que seamos más parecidos a Cristo. Y esto es lo que significa entonces santidad en la vida práctica. Particularmente de esa área es la que quiero que hablemos
porque notemos que la palabra de Dios también nos llama a esto. Quisiera que leyéramos unos versículos antes de entrar directamente al centro de esta enseñanza. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces vemos claramente que aunque ya somos santos, Pablo, por ejemplo, le dice a los corintios que son santos, Pablo llama a los efesios santos, Pablo llama a los colosenses santos. La gran realidad es que todo creyente verdadero es santo. No necesitamos esperar a que nos canonicen, no necesitamos esperar a llegar al cielo, porque como les decía, santo significa que le pertenecemos a Dios, eso significa santo. Pero la realidad es que también significa una vida diferente, una vida de obediencia a Dios. Por eso entonces lo que Dios quiere en nuestras vidas, a aquellos que somos santos por la obra de Cristo, separados para Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que tú y yo vivamos en obediencia a Él. Por eso es que también el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, nuevamente, espero que tengamos claro este concepto. Ya hemos sido apartados para Dios, en ese sentido somos santos, pero precisamente hemos sido apartados para ser santos, para vivir en obediencia, para vivir en santidad. Pero creo que este tema es muy importante porque muchas personas, y quiero decirlo, quizá algunos con buenas intenciones, en su afán de querer hablar de santidad y conformar sus vidas a la santidad, tristemente tengo que decirlo que hasta se inventan ideas de la santidad. Puedes estudiar la historia de la iglesia y entender que hubo hasta periodos en la historia de la iglesia donde había personas que creían, por ejemplo, cosas tan absurdas como que si no me bañaba era más santo. Como que si dormía, por ejemplo, en el piso sin ninguna almohada, era más santo. Que si solamente tenía un vestido y no lo lavaba mucho, sino que se veía un tanto sucio, era más santo. Son las mismas cosas que a veces vemos en esta época. Si una persona no se arregla y no se ve muy bien, se ve desaliñada, esa persona es más santa. Tristemente hay personas que creen eso. Por lo tanto, si vemos una persona bien arreglada, bien organizada, ese no es tan santo. Vuelvo y digo, a través de la historia este tipo de ideas han salido porque en su afán de las personas querer agradar a Dios o pretender ser diferentes para Dios, aún inventan ideas de cómo llegar a hacerlo. Pero lo interesante es que la Biblia para nada menciona esto. Estas cosas no son buenas ni malas en el sentido espiritual, más bien pensaría que en el sentido social pueden llegar a ser malas. Pero lo interesante es que la Biblia es clara en decirnos lo que es la santidad y como les decía, hay en muchos lugares, hay muchos pasajes, mucho tendríamos que hablar acerca de todo lo que es la santidad, pero hoy quisiera que nos centráramos en una parte especial de la Biblia, precisamente en la primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1, y veremos lo que él nos enseña, particularmente él está hablando de santidad, así que veremos lo que Pedro nos enseña de qué es verdaderamente la santidad, particularmente en los versículos 13 al 16. Y he escogido este pasaje por dos razones. Primero, porque Pedro no está ahondando en todo lo que es la santidad, no es el propósito con esta enseñanza, sino que Pedro nos da razones por las cuales tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, debemos ser motivados a una vida de santidad. Como les decía, no voy a hablar de todo lo que es la santidad, no voy a hablar de la santidad de Dios en particular. Creo que es claro que Dios es santo. Tampoco voy a hablar del Espíritu Santo como tal, quien es el que nos ayuda a ser santos y habita en nosotros. No voy a tocar esos temas, ya que son temas que hemos tocado en otras ocasiones, sino que quiero que veamos lo que el apóstol Pedro particularmente nos enseña acerca de cómo nosotros debemos ser motivados a una vida de obediencia, a una vida diferente en medio de este mundo. Así que leamos este pasaje en particular, pero también quiero decir lo que me parece muy interesante, porque Pedro particularmente allí va a usar una cita del Antiguo Testamento, pero como veremos, él no se queda en el contexto del Antiguo Testamento, sino que él nos lleva a algo más importante y más glorioso aún. Así que leamos este pasaje y luego meditemos en esta verdad maravillosa. Dice entonces la palabra de Dios: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir,
con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Como leímos claramente, Pedro nos está hablando de santidad, pero más que en esencia lo que es la santidad, aunque veremos algo de ello, Pedro nos está hablando de por qué tú y yo debemos ser santos. Y como vamos a ver, no se trata de una obligación, no se trata de una imposición, se trata de una verdad gloriosa que nos enseña con claridad la palabra de Dios. Así que veremos 3 puntos principales allí en esta sección. Y lo primero que quiero que veamos es que el apóstol Pedro nos muestra, en primer lugar, que tú y yo somos llamados a vivir en santidad, que el anhelo y deseo de nuestros corazones debe ser vivir en obediencia para Dios, porque tenemos un fundamento claro de la santidad. ¿Cuál es el fundamento de la santidad? ¿En qué debemos basar nuestra vida de santidad? ¿Por qué tú y yo podemos, debemos y necesitamos ser santos, ser obedientes, ser diferentes en este mundo? Pues la gran realidad es que es muy simple, porque el mismo que nos salvó, el mismo que murió en una cruz, es el mismo que está orando hoy en nuestras vidas esta verdad maravillosa. ¿De qué manera? Digámoslo, no es que Cristo nos esté obligando a vivir en santidad. Él nos está llevando, guiando de la mano, digámoslo así, en esta vida de santidad. ¿Cómo? Podemos verlo en la primera parte del versículo 13. Volvamos allí a lo que leímos del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 13, primera parte. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. En esta frase, en esta corta frase, tenemos una verdad impactante. De verdad, es increíble lo que el apóstol Pedro nos dice allí. Nada más la primera frase, así que en el idioma original podría traducirse mejor, de manera que, o por lo tanto, o por lo que les acabo de decir. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo? Bueno, es necesario que hagamos un breve recuento de lo que él dijo en los versículos anteriores. En los 2 primeros versículos de esta carta, de este primer capítulo, el apóstol Pedro saluda, lo más normal en los que escribían en aquella época, pero en los versículos 3 al 5, el apóstol Pedro alaba a Dios, exalta a Dios porque nos ha salvado y él dice que esta salvación produce un gozo increíble en nuestras vidas. En los versículos 6 y 7, él nos llama a que por esta verdad maravillosa, tú y yo somos llamados aún a gozarnos en este mundo, aunque haya dificultades en nuestras vidas. No dice él alégrense por las dificultades, no, nos dice entiendan esto, aún en medio de la dificultad de este mundo, ustedes pueden vivir alegres. ¿Saben por qué? Porque ustedes han sido salvados, porque ustedes son diferentes, porque Dios los ha comprado, porque son su pueblo. Es increíble. En los versículos 8 al 9, precisamente Pedro está alegre y feliz también porque él dice, ustedes como creyentes, ustedes que confían tanto en Cristo, me hacen sentir alegre y yo me gozo en esa verdad porque ustedes ni siquiera han visto a Cristo. Pero aún así lo aman, confían en Él, esperan en Él. ¡Qué verdad tan increíble! Entonces notemos que este es el trasfondo de lo que Pedro nos va a decir más adelante. Pero antes de llegar al versículo 13, en los versículos 10 y 12, Pedro dice, y esto es precisamente lo que los escritores del Antiguo Testamento, los profetas, hablaron de la salvación que ustedes obtendrían a través de Cristo Jesús. Este trasfondo de la obra de Cristo hecha a nuestro favor, que produce gozo, alegría, aún en medio del dolor, es lo que ahora conecta este pasaje de vivir en obediencia y en santidad. Por eso Pedro dice, así que, es decir, por lo tanto, entendiendo que hemos sido salvos, entendiendo la obra de Cristo a nuestro favor, entendiendo este regalo tan grande y tan inmerecido, entonces dice, preparen su mente para actuar. Es increíble, ¿no? La palabra de Dios nos llama a que lo que necesitamos, en primer lugar, para ser santos, no es un cambio externo como muchos piensan. Y yo sé que esto es fuerte para algunos porque es cuando decimos esto, que no se trata de un cambio externo, no es tampoco que estemos diciendo que entonces nuestro exterior debe ser obsceno o ese tipo de cosas. Creo que siempre es necesario aclarar porque en este tipo de afirmaciones hay muchas veces malos entendidos. Cuando hablamos de que el exterior no es lo que importa, tampoco estamos diciendo que externamente
entonces, por ejemplo, andemos desnudos de arriba para abajo. Eso no es lo que estamos diciendo. La Biblia es clara, nosotros estamos a favor de la modestia, de la decencia. Creemos que eso hace parte de una vida nueva también, pero no es el centro. Una persona puede vestirse con una sábana blanca, se la puede poner encima, pretendiendo mostrar santidad, pero eso no es santidad. La verdadera santidad no tiene que ver con esto. La verdadera santidad es un cambio en la mente, en el corazón. El apóstol Pedro dice que lo que nos va a llevar a una vida de santidad es, dice allí estas traducciones, que preparemos nuestra mente. Pero en el idioma original dice literalmente, cíñanse los lomos de su entendimiento. Es una expresión que significa estén listos, preparados. ¿Pero dónde? ¿Dónde comienza esto? En la mente, en el corazón, de dentro hacia afuera. No podemos ignorar que la palabra de Dios está llena de referencias a personas que solamente eran apariencia. Viene a mi mente, por ejemplo, los mismos escribas y fariseos. En algún momento Jesucristo los confrontó de una manera muy fuerte diciéndoles tumbas blanqueadas, porque estas personas se preocupaban en exceso por la apariencia externa. Y claro, tú los veías y externamente pues tenían un montón de ideas para que tú los vieras como tan santos, tan puros y perfectos, pero ¿qué había en sus corazones? Pecado, maldad, odio, muerte. Y eso es lo que Jesucristo confronta con estas personas. Y esto debe confrontar a nuestras vidas. No es un exterior lo que nos va a mostrar santos a los demás. Y nuevamente aclaro, tampoco debemos caer en la vulgaridad, en el exceso, en cosas que de pronto sean ofensivas también externamente. Creo que como cristianos también nos cuidamos de esas cosas, pero eso no nos hace santos. Lo que nos hace santos es una mente renovada, es una mente transformada y allí dice, para actuar, dice, y ejerciten el control propio. Una persona va a vivir diferente, una persona se va a empeñar y aún va a tomar una actitud positiva, digámoslo de esta manera. Una persona va a actuar con determinación para ser diferente, para vivir en obediencia y en santidad, cuando su mente ha sido transformada y cambiada por el entendimiento del Evangelio, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que Pedro está diciendo, por lo que Cristo hizo, por lo que ustedes ya entienden de Cristo, por ese gozo, esa salvación, por esa obra maravillosa que Él hizo por ustedes, que su mente se llene de esa verdad. Y cuando pienso en esto digo, es real. ¿Acaso no es cierto que es cuando nuestra mente está llena del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros, que nosotros empezamos a vivir de manera diferente? No es cuando nos infunden miedo, terror, sino cuando entendemos que ya hemos sido salvos por la obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Lo maravilloso es que cuando nuestra mente está saturada de esta verdad, de que no merecíamos una salvación tan grande, pero Cristo nos ha salvado, es entonces que entendemos y más bien decimos, ¿cómo no vivir para este Dios tan maravilloso? No, la idea de la santidad no es que tienes que obedecer para que Dios te bendiga, tienes que obedecer para que Dios te acepte, tienes que obedecer para ir al cielo, porque si no te vas al infierno. La idea es, mira, Dios te ha salvado en Cristo Jesús, todos tus pecados han sido perdonados, aunque tú no lo has visto, pero tú crees y confías en Él y tú te gozas en Él. Lo que tú has entendido es que Él te ha salvado para llevarte al cielo, por eso no importa si hay problemas o dificultades, nos duelen las cosas difíciles de esta vida, pero lo más glorioso es que nos gozamos en Cristo y en su salvación, y esto es lo que nos lleva a vivir de una manera diferente. Esto es lo que nos lleva a tener control propio, una mente saturada de la verdad de la palabra de Dios. Yo quisiera que pensáramos, por ejemplo, en lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, y precisamente Jesús lo dice orando. Él dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Este versículo creo que impacta profundamente este pensamiento, porque Jesucristo nos enseña allí que es a través de la palabra de Dios que tú y yo somos santos, somos santificados. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra de Dios inunda nuestra mente, nuestro corazón. Cuando entendemos lo que Dios nos enseña en su palabra, ahora vivimos obedeciendo a la luz de esa verdad que nos es enseñada. Y lo que la Biblia enseña es que tú ya eres salvo. Lo que la Biblia enseña es que tú ya tienes un lugar de privilegio con Dios por lo que Cristo hizo por ti. Por lo tanto, lo que la Biblia enseña es, mira, Dios te ha dado un lugar de privilegio. Tú no lo has ganado y jamás lo podrás ganar, pero entonces vive como consecuencia esa verdad. Tú ya has sido santo
en posición delante de Dios. Tú ya eres perfecto. Tú eres una persona sin culpa, sin mancha, sin pecado. Eso no significa entonces, tristemente, como muchos piensan, como ya soy santo delante de Dios, puedo vivir de cualquier manera, hacer y deshacer. Es todo lo contrario. Cuando hay un entendimiento correcto, cuando realmente nuestro corazón ha sido transformado por el Evangelio, no decimos eso. Al contrario, decimos, si yo ya soy puro, santo y perfecto delante de Dios por lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo no vivir de esa manera? ¿Cómo no desear vivir de esta manera? Y aquí aclaro, por eso esto es una vida de santidad, por eso esto es un proceso de santificación hasta que lleguemos al cielo. Nadie ha logrado esto, nadie ya es perfecto, nadie ya es santo, puro y perfecto, a menos que estemos hablando de la posición que Cristo ha ganado para nosotros. En la realidad, en la actualidad, mientras estemos en esta tierra, nadie lo es, pero aquí es donde viene la parte interesante. Cuando tú y yo hemos sido salvos, tú y yo deseamos esto. Cuando tú eres santo, puro y perfecto en posición delante del Padre Celestial por lo que Cristo hizo, esto está en tu corazón, esto está en tu mente. La palabra de Dios dice, tú ya lo eres, en posición ya lo eres. ¿Por qué no querer vivir de esa manera? Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, pues mediante esa única ofrenda, Él, está hablando de Jesús, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me encanta como lo dice esta traducción. Ya somos perfectos, dice allí, delante de Dios por lo que Cristo hizo, pero Él nos está haciendo santos también. Cristo murió por nuestros pecados, no solamente para perdonarnos, sino también para llevarnos a una vida de obediencia. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15 dice, hablando nuevamente de Cristo, Él murió por todos. Cristo ya murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, pero ¿qué dice? Para que los que reciben la nueva vida de Cristo, allí está, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verdad maravillosa, verdad increíble la que nos muestra la palabra. Ya somos santos, puros y perfectos por Cristo, pero Él murió por nosotros también para que vivamos en obediencia y en santidad. De una manera muy simple. Antes de que tú y yo conociéramos a Cristo Jesús, vivíamos en el pecado, en la maldad, no nos interesaban las cosas de Dios, no nos interesaba una vida pura, santa, perfecta, si acaso nos interesaba una vida socialmente aceptable, porque, bueno, queremos impresionar a veces a los demás, pero querer agradar a Dios, querer pensar es en Dios, ese es el verdadero concepto de santidad que ahora tienen los cristianos. Más que querer agradar a un sistema, más que querer agradar a personas, más que querer quedar bien con las personas, más que hacer o dejar de hacer cosas porque es que fulano dice o porque sutano piensa o porque es que ¿qué van a decir de mí los demás? La verdadera santidad viene de una mente que dice, ahora en ese sentido ni siquiera me interesa lo que los demás piensen. Lo que a mí me importa es Dios, aquel que está en los cielos, aquel que me compró a precio de sangre. Esa es la gran realidad. Cristo murió por nosotros para perdonarnos, pero también para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para ¿quién? Para Él. Queremos agradarlo a Él, queremos vivir para Él. Solo un par de versículos más adelante, en el mismo capítulo, 2 Corintios 5, ahora el versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Creo que un versículo que conocemos muchísimo. El que está en Cristo es una nueva criatura, pero muchas personas piensan, bueno, si el que está en Cristo es una nueva criatura, eso significa que esa persona ya no peca, ya no hace nada malo porque es nuevo, completamente nuevo. Aquí es donde viene la parte más interesante. Si conectamos esto con lo que acabamos de leer, de lo que Pablo nos está diciendo en los versículos anteriores, y con todo lo que la Biblia enseña, la Biblia no enseña que una persona que ya es salva por creer en Cristo Jesús es perfecta y ya no peca. Si eso fuera posible, ¿qué hacemos aquí? Si eso fuera posible, ¿para qué seguimos predicando? Si eso fuera verdad, ¿por qué los mismos escritores de la palabra de Dios se desgastaron en escribir y en enseñar sobre obediencia y santidad si los cristianos ya no pecan? Si ser una nueva criatura es ya vivir en pureza y santidad absolutas. No. Lo que el apóstol Pablo está diciendo particularmente aquí en la carta a los Corintios es que todo lo que nosotros somos ha sido renovado. En simples palabras, todo lo que tú y yo somos ahora es de manera diferente en nuestra manera de actuar, de pensar, de vivir. Pero eso no significa que ya no cometemos errores. Seguimos siendo de carne y hueso. Seguimos siendo seres humanos que fallamos. Pero allí es donde está la diferencia. Pero ahora nos damos cuenta que fallamos.
Ahora nos damos cuenta y entendemos con mayor claridad lo que está bien y lo que está mal. Ahora sabemos distinguir de una manera más clara y discernimos entre el bien y el mal, entre lo que es pecado y no lo es. Antes no nos importaba, antes pensábamos que solo no matar, no robar y no hacer ciertas cosas tan visibles eran las que realmente nos hacían diferentes. Quizá tú y yo mismo lo decimos muchas veces, lo dijimos muchas veces. Es que yo no mato, es que yo no robo. Pero cuando somos salvos, cuando somos nuevas criaturas, nos damos cuenta que no solamente eso es pecado, que enojarse es pecado, que estar airado es pecado, que es vivir en amargura, en tristezas, que a veces son más que todo infundadas, es pecado, que pensar mal es pecado y somos más conscientes de ello y queremos vivir en obediencia y en santidad. Y nuevamente, no significa que ser nueva criatura es que ya no pecamos, no, somos conscientes del pecado. Somos conscientes que si fueran nuestras fuerzas jamás llegaríamos al cielo, que si fuera por nuestras obras somos los primeros a los que Dios debería enviar al infierno porque hemos pecado tanto desde que nacemos. Entonces, cuando somos nuevas criaturas significa que vemos las cosas de manera diferente. Entendemos que lo que Cristo hizo de verdad es lo que necesitábamos para ser salvos. Ahora vemos a Cristo como el único que nos puede llevar al cielo. Ahora queremos vivir para Él. Esa es una nueva creación. Entonces es necesario que comprendamos, como Pedro nos lo enseña y como el resto de la Biblia nos lo enseña, que el fundamento de una vida santa es lo que Cristo hizo por nosotros. De allí parte todo. Es por eso que no le puedes decir a una persona que no ha creído en Cristo Jesús que sea santa. No puedes decirle a una persona que no ha creído en Cristo Jesús que debe vivir en obediencia. Ahora, me dirás, entonces les digo que vivan como quieran. No, por eso nosotros no somos moralistas, porque entendemos que el poder del Evangelio no es para cambiar cositas en las personas, no es para hacer de las personas mejores personas, no, el poder del Evangelio es para salvar. El poder del Evangelio es para cambiar la mente, para renovarnos por completo. Por eso lo que las personas necesitan es entender que sin Cristo están perdidas, por más buena gente que sean, por más que intenten hacer cosas buenas, sin Cristo estamos perdidos porque nuestras obras no nos van a llevar al cielo. Por eso las personas necesitan es creer en Cristo Jesús, que su mente sea renovada y ahora a través de esa salvación que Cristo trae a las vidas de las personas, entonces ahora sí hablamos de santidad, pero entonces no una santidad impuesta, sino una santidad que ahora nace del corazón. Aquellos que hemos sido salvos por gracia ahora queremos ser como Cristo. Ahora no nos comparamos con los demás. Claro, es muy fácil compararme con el asesino para decir yo soy bueno porque no mato. Es fácil compararme con el ladrón y decir yo no soy bueno porque no robo. Pero cuando miro a Cristo Jesús, no importa si soy la mejor persona del mundo, miro a Cristo y digo jamás llegaré a ser como Él, a menos que Dios haga una obra en mi corazón. Y aún así esto será un proceso. Un día seremos como Cristo, claro que sí, es lo que la Biblia promete, pero ¿cuándo? En la eternidad. Cuando lleguemos a la eternidad. Cuando ya no estemos en este cuerpo, porque mientras estemos en este cuerpo, pecamos tantas veces, de tantas maneras, así que no somos mejores que los demás. Otros hacen otras cosas más malas en el ámbito horizontal. Claro, es terrible el que mata a otra persona porque quitó una vida, pero el que miente es igual de malo porque es que el pecado no solamente es hacerle daño a otros, el pecado es ofender a Dios y ofendemos a Dios de tantas maneras. Entonces, el principio, el fundamento de una vida de santidad comienza con creer en Cristo Jesús. Si yo no he creído en Cristo Jesús, la verdad, de nada sirve que me esfuerce. De nada sirve que intente ser la mejor persona en este mundo. Eso será bueno para la sociedad y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Pero lo que esa persona lo hace es para quedar bien con los hombres, pero delante de Dios no podemos hacer nada. Nuevamente, una vida de santidad se fundamenta en lo que Cristo hizo por nosotros. Sin creer en Cristo, necesito creer en Cristo. Si he creído en Cristo, entonces ahora soy llamado a vivir de tal manera que refleje lo que ya soy por Cristo Jesús. Ese es el fundamento, pero Pedro va más allá. Quisiera que el segundo punto lo veamos en la segunda parte de ese versículo 13 y esto es hermoso y es la esperanza de la santidad. Con una simple pregunta quisiera que fuéramos confrontados con esta verdad. ¿Por qué quieres ser santo? ¿Por qué quieres ser santo? ¿Por qué quiero ser santo? ¿Por qué quiero ser diferente? ¿Qué es lo que me motiva a eso? En primer lugar, como ya vimos, debe haber un fundamento, un cambio de mente, un cambio de corazón.
soy salvo. Y esa obra de salvación me lleva desde lo más profundo de mi corazón a desear ser diferente, a desear ser diferente para Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué me motiva? ¿Tengo alguna esperanza? Hay algunos que aunque entiendan esta parte, quizá la esperanza de ellos puede ser, por ejemplo, y esto se enseña muchas veces, es que mira, tú ya eres salvo, el cielo ya te pertenece por lo que Cristo hizo, pero resulta que en el cielo van a haber recompensas. Así que lo que tú hagas en esta tierra determina lo que vas a recibir en la vida eterna. Eso suena bien, eso suena coherente, pero creo que esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. La gran realidad es que Cristo ha ganado todo por completo para nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente no solamente para llevarnos al cielo, sino para ganar la herencia que recibiremos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que realmente Dios no nos va a dar un cielo mejor a las personas que hacen las cosas mejor en esta tierra. Entonces alguien diría, ¿y entonces cuál es la motivación para vivir en obediencia? Si el cielo y el lugar que Dios me vaya a dar allá en el cielo no depende de lo que yo haga, ¿por qué tengo que hacer las cosas bien? Pues allí es donde va. Es precisamente la verdadera esperanza de la cual nos habla el apóstol Pedro en esta segunda parte. Dice el versículo 13 en su segunda parte, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahora, allí está de una manera muy clara. El apóstol Pedro dice, pongan toda su esperanza. Es decir, que la vida de obediencia también debe ser marcada por lo que yo voy a recibir en la vida eterna. Pero notemos lo que dice el apóstol Pedro, en la salvación inmerecida que recibirán. Él está hablando de lo que Cristo va a hacer cuando regrese. Y allí Pedro deja muy claro que esto es inmerecido, que esto es por gracia. Lo que Cristo me va a dar cuando yo regrese no es lo que yo merezca por mi esfuerzo en esta tierra. Esto es lo que hace que muchas personas digan, claro, entonces al pastor Dios le va a dar un pedacito de cielo más grande que al mío, porque quizás yo no soy pastor, porque de pronto yo si acaso voy a la iglesia y me siento allí en una banca. No, eso no es cierto. Más bien la palabra de Dios dice que aún aquello que recibiremos cuando Cristo regrese es inmerecido, y esto es lo que nos debe motivar. ¿Qué significa esto? Que entonces si yo trabajo más y hago las cosas mejores, entonces Dios me puede dar lo mismo a mí que a otra persona que acabó de creer en Cristo Jesús. Así es. Y entonces, ¿por qué debería motivarme? Porque es que es inmerecido. La gran realidad es que lo que sea que Dios nos vaya a dar en la eternidad, y cuando digo lo que sea, no es que esté minimizando la obra, sino al contrario, será glorioso, inimaginable. Más bien quiero decirlo de esta manera, todo lo que Dios nos vaya a dar en la eternidad, que va a ser tan glorioso, puro y perfecto, siempre será inmerecido. Eso es lo que nos debe motivar. No debemos hacer las cosas porque entonces si lo hago bien, Dios me va a dar una corona más grande que al que no hace las cosas tan bien. No, es que quiero hacerlo bien, es que quiero ser diferente. Digamos, es que aún quiero ser el mejor, porque es que ya tengo el cielo ganado. Y no es si me van a dar una corona más grande. ¿Para qué entonces Alex es pastor si Dios no le va a dar una corona triple? No. ¿Saben por qué? Porque es que lo que sea que Él me vaya a dar no lo merezco. Realmente quiero predicar el evangelio para que muchos conozcan esta verdad y reciban. Si Dios les quiere dar aún más, que les dé aún más en el cielo. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que Dios ya nos dio el cielo. Lo que importa es que Cristo ya es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ya murió en la cruz. Lo que importa es que podamos seguir predicando esta verdad sin importar lo que recibamos allá, porque lo que nos va a dar Dios ya está asegurado, y lo que queremos es que otros también hagan parte de esto. No estamos buscando premios o galardones o sobresalir de ninguna manera. Esto me hace acordar de una historia muy interesante que está en la misma Biblia. No sé si ustedes recuerdan esta historia que está en el capítulo 20 de Mateo. No les voy a leer toda la historia, se las voy a resumir, pero voy a ir a un versículo en particular. Pero es la madre de Jacobo y de Juan. No sé si recuerdan la historia de esta madre, no sé, seguramente bien intencionada. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, tengo una petición para ti. Es que es un deseo muy interesante. Yo quiero que cuando tú vengas como rey, uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Qué bueno, ¿no? Esta madre sí tenía verdaderas
verdaderos propósitos. Esta madre sí era emprendedora con sus hijos, ¿se imagina? Una madre interesada para que sus dos hijos estén sentados a la derecha y a la izquierda en el trono de Cristo Jesús. Bueno, eso es bien pretencioso. Ahora, lo interesante es que Jesucristo les dice, ¿acaso estarían dispuestos a hacer algo por ganar ese lugar? Y Jesucristo mismo da la respuesta, dice, saben, ustedes van a sufrir. Y la gran realidad es que eso fue cierto. Santiago, Jacobo, que es el mismo, fue el primero de los apóstoles en morir. Juan fue el último en morir, pero fue en ese sentido el que más sufrió. Pero ¿saben qué dijo Jesucristo? Mateo 20:23, Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga. Él está hablando allí del dolor, del sufrimiento. Pero no me correspondía a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Qué verdad tan hermosa. Podríamos decir, bueno, si alguien se ha de sentar a la derecha y otro a la izquierda de Cristo Jesús, pues podrían ser estos, apóstoles de Jesús. Estuvieron dispuestos a entregar sus vidas o a vivir toda su vida aún en dolor y sufrimiento por Cristo. Pero ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? Es que esto no es por lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Realmente el lugar que Dios le va a dar a cada persona, Él es el que lo ha elegido. ¿Quién se va a sentar a la derecha de Cristo Jesús? ¿Saben qué pasaría si viéramos en la eternidad ver, por ejemplo, al más humilde, al más sencillo, al que quizá no hizo nada en esta tierra, pero creyó en Cristo Jesús? ¿Qué pasaría si lo viéramos sentarse a la derecha de Cristo? ¿Nos ofenderíamos? O más bien daríamos gloria a Dios porque Él da gracia a los que no merecen nada. Esta es la gran realidad, o quizá pensamos eso nosotros. No, es que yo he hecho tanto por Dios y seguro que Él me va a dar allá un lugar de privilegio. Solo estar en el cielo ya es el más grande privilegio. Solo saber que Cristo murió por nuestros pecados y nos lleva seguros a la eternidad ya es el lugar de privilegio, y esa verdad, sin importar el lugar que nos dé Dios allá, es lo que nos debe motivar, que ya somos salvos, que nuestra esperanza es segura, que en Cristo ya tenemos la eternidad. Es lo que nos debe motivar verdaderamente. Y enfatizo esto porque yo mismo he escuchado enseñanzas como estas y creo que es una gran mentira. Personas que dicen, mira, el ladrón en la cruz al lado de Jesús, muchos dicen, sabes, este hombre solo tuvo tiempo de arrepentirse, no tuvo tiempo de bautizarse, de hacer buenas obras, por eso él solo estará allí en el cielo, en el paraíso, pero él no hará parte del reino, él no recibirá la corona. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es que la gran realidad es que no son nuestras obras las que nos llevan al cielo, ni tampoco son nuestras obras las que nos dan un lugar de privilegio. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasaría entonces si llegáramos al cielo y viéramos al hombre, aquel que al lado de la cruz de Jesús, muriendo a su lado, creyó en él? ¿Qué pasaría si lo viéramos sentado a la derecha o a la izquierda de Cristo Jesús? ¿Nos ofendería? Jesús mismo un día contó una parábola referente a eso. Obviamente no la voy a contar toda, solamente la menciono porque muy seguramente ya la conocemos, la parábola de los labradores. Sí, aquellos que llegaron desde la primera hora a trabajar y a lo largo del día hubo otros que empezaron a llegar porque aquel hombre los contrató. Finalmente hubo unos que llegaron a la última hora, trabajaron solo una hora y les pagaron lo mismo a estos que a los primeros, y los primeros se ofendieron. ¿Y cuál es la enseñanza de esta parábola? Jesucristo mismo dice, bueno, ¿y cuál es tu problema? ¿Acaso te ofendes tú porque yo soy bueno con lo mío, porque soy generoso? Esa es la gran realidad. No creamos que porque llevamos 20, 30 años en el Evangelio llegaremos primero al cielo. No. Puedes llevar toda una vida de ser creyente y una persona en este momento creer en Cristo Jesús y Cristo regresar en 5 minutos y ambos van rumbo al cielo, porque esto es por gracia. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y allí Pablo está hablando de cómo vivir en obediencia. ¿Qué significa esto? Lo que el apóstol Pablo nos enseña allí es, mira, vive tu vida a la luz, a la realidad de que tú ya eres un ciudadano del cielo. Vive en este mundo como una persona que ya ha recibido lo más grande. Volviendo a Pedro, él dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, y él está hablando del fuego, de la destrucción, dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Mira, cuando tú miras a la eternidad,
Cuando tú colocas tu mirada, tus ojos, tu corazón, todo lo que tú eres en la eternidad, entendiendo esto, que la eternidad te pertenece, que tú ya eres salvo, que tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero eso también significa entonces que lo que Dios te ha prometido, el lugar que Dios te vaya a dar allí en la eternidad, ya está reservado para ti. Nada ni nadie te lo va a quitar. Entonces, ¿por qué mejor no vivir a la luz de lo que está allá y no vivir a la luz de las cosas de acá? ¿Qué está diciendo Pedro? Mira, ¿qué es aquello por lo que tú a veces estás tan afanado, por lo que te peleas, por lo que te amargas, por lo que te sientes frustrado? ¿Cosas de esta vida? ¿Qué importa? En esta vida tienes y hoy tienes y mañana no. En esta vida recibes y mañana te quitan. Finalmente todas las cosas de esta vida perecen, se acaban. Pero lo que Dios te ha dado es permanente, es eterno, la salvación es segura. El lugar que te espera ya no te lo puedes siquiera imaginar. Y no lo vas a recibir por lo que tú haces. Lo vas a recibir por lo que Cristo hizo. Pero entendiendo esto, entonces vivamos a la luz de las cosas eternas. No significa eso que no trabajemos y no podamos tener ciertas cosas en esta vida, pero eso no es lo importante. Entendemos que si hoy tenemos algo y si se va, si se pierde, pues ¿qué importa? Este cuerpo se desvanece, pero nos espera un cuerpo en el cielo y nadie te va a quitar ese cuerpo. Las cosas materiales en esta vida se oxidan, se acaban, se las roban, se pierden, pero sabes, tienes una herencia en el cielo que nada ni nadie te la va a quitar. Entonces vive en esta vida mirando a la eternidad. Vive en esta vida con una mente puesta en las cosas eternas. Y es cuando entendemos esto que podemos decir aún como Job, el Señor da, el Señor quita. Hoy tengo cosas, gracias Dios por esto que me das. Dios me las puede quitar, gloria a Dios por esta verdad, pues es difícil, pero sabes una cosa, lo que Dios te ha dado, esa salvación, esa eternidad, ese lugar allá en el cielo, nada ni nadie te lo va a quitar. ¿Cuál es el lugar que Dios ha reservado para ti? No lo sé. Lo que sé es que es glorioso, al igual que para todos. Es que creo que ningún lugar en el cielo será menor. Es el cielo, es la presencia de Dios, es estar con Cristo por siempre y para siempre, sin pecado y sin maldad. Esto nos lleva a despreocuparnos tanto por las cosas de esta vida y mejor a preocuparnos más por una vida de obediencia y santidad. No, no es obligación. No es obligación, no es manipulación, no es imposición. Mejor pensemos en lo que Cristo ya hizo por nosotros, pero también pensemos en lo que Cristo ya ganó por nosotros. Cristo ya perdonó todos nuestros pecados en esa cruz, pero Él también ganó un lugar de privilegio en la eternidad. Podemos ver, esto es lo que nos debe motivar a la santidad. Finalmente, de lo último que nos habla Pedro, y este punto lo veremos en los versículos 14 al 16, es la naturaleza de la santidad. ¿Quién define la santidad en tu vida y en mi vida? La define Dios mismo. Versículo 14, por lo tanto, nuevamente esto nos dice, mira, por todo lo que les vengo diciendo, por la verdad de Cristo Jesús, vivan como hijos obedientes de Dios. Mira, tú ya eres hijo de Dios. Tú no necesitas vivir en obediencia para ser hijo de Dios. Tú no necesitas vivir en obediencia para ganarte este lugar de privilegio. Tú no necesitas vivir en obediencia para ganarte la salvación, ni mucho menos pagar por tus pecados. Eso ya lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Tú debes vivir en obediencia porque eres un hijo de Dios. Sé un hijo obediente, dice Pedro. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Ahora, esto es también importante. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Mira, seguimos siendo de carne y hueso. La Biblia nos habla de santidad, de vivir en obediencia, porque es que la gran realidad es que muchas veces fallamos, seguimos siendo tentados. A veces queremos hacer las cosas que hacíamos antes. Eso es verdad. Y esa es la gran diferencia. No oigamos esto. Pero la gran realidad es que también la Biblia nos enseña, antes lo hacían por ignorancia. Antes no entendíamos que esto era pecado. Como les digo, sí, sabíamos que matar era pecado, que robar era pecado. Pero hay más que esto. Sigue diciendo el versículo 15. Pero ahora sean santos. Y allí está, en todo lo que hagan. Notemos que la palabra de Dios en la santidad nos lleva a la manera de actuar, más que una apariencia externa. Vuelvo y repito, lo externo me puede hacer ver, ay, tan santo, tan puro. ¿Eso es lo que busco? Que los demás me vean y, como dicen muchos, que a kilómetros de distancia se vea que allá viene un santo. Eso no es santidad.
Porque puede ser que a kilómetros vemos que viene un santo, pero cuando empezamos a vivir con esa persona nos damos cuenta que no es tan santo. Por supuesto, ninguno de los santos es perfecto, pero sí te puedes dar cuenta que esa persona está luchando, que esa persona desea en su corazón ser diferente. ¿Cómo lo sabes? Si esa persona que tú crees que es santa, pero que al estar cerca de ti no es tan santa, ves que se arrepiente por su pecado, pide perdón cuando falla, realmente se entristece porque no está viviendo la mejor vida para Dios. Ora a Dios para que Dios transforme y cambie su vida. Tú ves que aunque a veces no haya mucho crecimiento, pero hay crecimiento, hay avance. Tú ves que esta persona está triste porque actuó de la manera incorrecta. Tú ves que esta persona se aflige por su pecado, por el contrario, se goza en la obediencia. Podemos ver, eso es claro, no, esto no lo notas con una apariencia externa, esto lo notas cuando tú tienes contacto con las personas. Ahora, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, y allí está quien los eligió, es santo. Y este versículo me encanta y me parece genial. De verdad digo que es espectacular porque en el idioma original literalmente dice que Dios los eligió. Y allí es donde vamos. Muchas personas tienen conflicto con la predestinación. Muchas personas tienen conflicto con una salvación que no se pierde porque piensan que la predestinación, algo que es bíblico, 100% bíblico, que una salvación que no se pierde, algo que es 100% bíblico, está conectado a una vida de desobediencia. Pero lo que me encanta es que en la predestinación, en la elección de Dios, en la salvación segura que no se pierde, dice que el propósito no es ese. No, Dios no tiene el propósito de salvar a personas y decirles tranquilos, hijitos, ya no se van a ir al infierno, por eso vivan como el diablo. No, al contrario. La Biblia nos enseña de manera clara que Dios nos salva, nos elige, nos predestina y nos asegura la salvación, porque aún dentro de ese plan de salvación está el ser hechos, ser conformados a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Aún en ese plan de salvación está el propósito de Dios de llevarnos en una vida de santidad, de obediencia. Qué maravilloso es esto. Es lo que dice el apóstol Pedro. En un momento veremos algunos versículos de apoyo, pero el versículo 16 dice, pues las escrituras dicen, y esto es sumamente importante, sean santos porque yo soy santo. Y allí Pedro está citando Levítico. Sí, el libro de Levítico está citando la ley. En el capítulo 11, versículo 44 y 45, Levítico 19:2, Levítico 27. En estos versículos Dios dijo esto, y Pedro está citando el Antiguo Testamento, pero esto es lo interesante. Pero Pedro no va al contexto del Antiguo Testamento. En este contexto, en el contexto de Levítico, la santidad estaba ligada a cosas externas, estaba ligada a un tabernáculo, estaba ligada a sacerdotes, estaba ligada a unos rituales y a unas purificaciones y hasta cómo te vestías, no meramente de manera decente, sino aún no mezclar, por ejemplo, tejidos diferentes. Todo eso era solamente una sombra. Notemos que Pedro no va a ese contexto, sino que Pedro nos lleva a un contexto diferente, aunque usa un pasaje del Antiguo Testamento que es real. Dios dice, en la palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Esto lo dice Dios y lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento, pero en el contexto es diferente. Ahora tú y yo no somos santos porque nos lavamos en un ritual como lo hacían en el Antiguo Testamento. Tú y yo ahora no somos santos porque nos colocamos una tiara en la frente que dice santidad al Señor. Tú ahora y yo no somos santos porque nos colocamos un efod de lino y un pectoral de piedras preciosas en el pecho. Todo eso apuntaba a un verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, quien nos ha hecho santos. Todo eso apuntaba a un verdadero lavamiento, pero ahora es del corazón. Eso apuntaba a un verdadero sacerdocio, pero ahora es un sacerdocio en el alma que rinde homenaje y gloria a Cristo Jesús. Notemos que Pedro no nos lleva nuevamente a esas leyes del Antiguo Testamento. ¿A dónde nos lleva Pedro? A la obra de Cristo, a la obra de Cristo, el único que nos puede salvar, el único que nos puede hacer santos. Por eso, en este último punto que estamos viendo, debe ser claro. La naturaleza de esto es que tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Es que tú y yo le pertenecemos a Dios. Es que tú y yo ahora somos hijos de Dios. Y es que tú y yo ahora queremos como hijos vivir en obediencia a nuestro Padre Celestial. La naturaleza de esta verdad ya no es un ritual del Antiguo Testamento, sino la obra que Cristo vino a hacer por nosotros, para hacernos hijos, herederos, para hacer una obra suficiente,
para llevarnos al cielo. En primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, el apóstol lo dice de esta manera y es hermoso. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Notemos también ese precedente que coloca el apóstol Juan. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. Podemos ver nuevamente que es el mismo patrón. Es lo mismo que nos enseña Pedro, es lo mismo que nos enseña Pablo. Es la realidad que está por toda la Biblia. Somos llamados a ser santos, a vivir en obediencia y en santidad. Es porque ya somos hijos de Dios, porque ya tenemos ganado el cielo. Bueno, ganado por lo que Cristo hizo, porque nosotros no lo hemos ganado. Él lo ganó por nosotros. Romanos 8, 29. Y creo que esta verdad es increíble. Nuevamente, volviendo al tema de la predestinación, que lo toca Pedro y también el apóstol Pablo. Pero notemos lo que dice allí el apóstol Pablo en Romanos 8, 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Qué verdad tan increíble. Nuevamente el tema de la predestinación está envuelto en santidad. Qué verdad tan gloriosa. Dios nos eligió no solamente para que Cristo muriera por nuestros pecados y llevarnos al cielo. También nos eligió, nos llamó, nos escogió aún antes de crear el mundo, para que cuando creyéramos en Cristo, también empezara en nuestras vidas un proceso de santidad, un proceso de conformación a la imagen de Cristo nuestro Señor. Por eso quiero terminar con este versículo, 1 de Pedro 2:9, que creo que es una verdad que deja clara esta maravillosa enseñanza. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Y cuando dice no son así, está hablando del pueblo rebelde de Dios en el Antiguo Testamento. Él dice, ustedes no son como los del Antiguo Testamento. Dice, de la iglesia, notemos, son sacerdotes del rey. Ya no somos sacerdotes de un pueblo humano. Somos sacerdotes del rey, de Cristo. Por eso esto es completamente diferente y más glorioso aún. Dice que somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios, ya le pertenecemos. Allí está, por eso. Qué increíble, qué increíble. Nuevamente es por lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Mira, tú ya eres el pueblo de Dios. Tú ya eres sacerdote del rey. Tú eres una nación santa. Tú eres posesión exclusiva de Dios. Le perteneces y nadie te va a quitar ese lugar. Nadie te lo va a quitar. Puedes estar seguro de ello si has creído en Cristo Jesús. Por eso puedes mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Es por lo que Él ya hizo por nosotros que tú y yo somos llamados a mostrar a otros la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos luz. ¿Sabes? Vuelvo y digo, no nos vamos a ganar un lugar de privilegio en el cielo por obedecer. Más bien, ¿sabes lo que esto puede hacer? Ser testimonio, ser un instrumento útil para que muchos que hoy están lejos, para que muchos que hoy no son del pueblo de Dios, para que muchos que no conocen de Cristo puedan conocerle a través de nuestra vida de obediencia, de nuestro testimonio. Que otros puedan ver que nuestra vida es diferente y con esa confianza entonces puedan acercarse a nosotros y tengamos la oportunidad de predicarles el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque es que ya somos hijos, porque es que ya somos herederos, porque es que se nos ha dado una nueva naturaleza, porque tenemos una herencia y esa es nuestra esperanza, porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Qué verdad tan maravillosa, qué verdad tan gloriosa. Ahora entonces, ¿será que eso no nos motiva a una vida de santidad? Quiero decirlo, si esto no mueve tu corazón a una vida de santidad y obediencia, no lo va a mover el miedo, no lo va a mover el terror, no lo va a mover que te quieran obligar. Nada de eso lo va a mover. Si eso no es realidad en tu vida, no eres salvo. Si tú no deseas obedecer, es por agradar a tu Padre Celestial, por quien Él es, por lo que Él ya hizo por ti. Entonces no eres salvo, no soy salvo. Pero aquí hay esperanza. Es necesario que le digas, Señor, sálvame.
para que yo pueda vivir de una manera diferente para honra y gloria de tu nombre. Pero si esto es real en nuestras vidas, si lo que tú anhelas en tu corazón lo deseas de verdad, es vivir en obediencia, ser conformado a la imagen de Cristo, de algo estoy seguro, no lo has logrado, yo tampoco lo he logrado, pero esto está en nuestros corazones por gracia. Aún esto también es inmerecido. Esto hace parte de esta salvación maravillosa. Aún tengo que decirlo, cuando tú y yo vivimos esto, no estamos viviendo en obediencia por lo que podamos recibir. Aún vivir en obediencia es algo en lo que nos gozamos y nos deleitamos. Ver nuestra vida crecer en conformidad a la imagen de Cristo es algo que nos lleva de gozo y alegría y lo que nos lleva muchas veces a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso quisiera que termináramos pidiéndole a Dios que esto sea aún más real en nuestros corazones. Que Dios nos pueda llevar cada día más a la conformidad, a la imagen de Cristo. Que Dios pueda colocar en nuestros corazones aún más anhelos y deseos por vivir en obediencia y en santidad, recordando que lo que nos anima, lo que nos alienta, lo que nos motiva, es lo que Cristo ya hizo. Es la herencia que nos espera. Es que tú y yo tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Como les decía, y obviamente lo quiero aclarar, hay mucho más que decir. Obviamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la misma naturaleza perfecta y santa de Dios. Tendríamos que tener más tiempo para hablar de estas cosas, pero espero que en este día Dios pueda usar esta palabra simple y sencilla para que nuestros corazones, en el poder del Espíritu y por la obra de Cristo, por su gracia, hoy más que nunca sigan siendo conformados nuestros corazones, nuestras vidas, a la imagen de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, eterno Dios, gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en esa cruz, no solamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sino para tomar nuestras vidas y llevarnos en obediencia y en santidad. Claro, entendemos que nos espera una gloria eterna, una herencia inimaginable, una herencia increíble. No podemos siquiera imaginar esto. Pero Padre, que sea esta verdad la que nos motive cada día a vivir en obediencia y santidad. Por supuesto, oramos porque sabemos que esto no puede ser posible si no es a través de tu Espíritu, a través de la fuerza que tú nos das, pero precisamente como somos tus hijos, sabemos que tenemos tu Espíritu y pedimos que nos des cada día más fuerza y que nos alientes. Padre, que nos lleves cada día a recordar que una vida de obediencia y santidad es algo que viene también por gracia de parte tuya, pero que cada día anhelemos y deseemos esto. Que lo que de verdad mueva nuestros corazones cada día a vivir en obediencia sea el Evangelio, la verdad maravillosa de que ya somos salvos, de que ya tenemos una herencia, que tenemos un lugar allá reservado en la eternidad, un lugar de privilegio inimaginable, que nunca mereceremos esto, pero que hoy lo tenemos por Cristo Jesús. Así que Padre, permítenos a la luz de esta verdad ser luz en un mundo de tinieblas y oscuridad. Que a la luz de esta verdad podamos vivir en obediencia y santidad para tu gloria, para tu nombre y para testimonio a aquellos que aún no te conocen. Para que Cristo sea glorificado en ellos, al igual que está siendo glorificado en nosotros, al ser conformados a su imagen. Que podamos experimentar ese crecimiento. Por favor, Padre, te pido esto por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia local en este lugar, por todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Y no solamente esto, pido por tu iglesia en todo lugar, donde quiera que tu nombre sea invocado, Cristo, donde quiera que tu nombre sea exaltado, donde haya hombres y mujeres que te conozcan, que crean en ti y exalten y glorifiquen tu nombre, que sus vidas sean conformadas hoy más que nunca a tu imagen, para que el mundo conozca que tú eres Dios, el único Dios, el Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Permite que esta verdad toque profundamente nuestros corazones, por tu gracia, por favor, por tu misericordia, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente tengo que agradecer muchísimo porque están con nosotros, porque sé que pueden estar en mucho esfuerzo aún escuchando estas enseñanzas, pero ruego a Dios que estas verdades puedan seguir alentando sus corazones, transformando y cambiando sus vidas en el poder del Espíritu, conforme a la verdad de Cristo Jesús. Un abrazo a la distancia y siempre lo digo, pero cada día está más cerca. Esperemos que pronto podamos vernos cara a cara y compartir nuevamente como iglesia en este lugar. Dios les bendiga.